Entonces vamos a comenzar el repaso de cirugía general con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado en un paciente adulto sin intervenciones abdominales previas? Hilio biliar, cáncer de colon, tumoración estenosante del intestino, incanceración del intestino delgado en orificio herniario o cuerpos extraños. ¿Cuál es? La D, ¿no es cierto? Incarceración del intestino delgado en orificio herniario. Bien, si les dijeran con intervenciones abdominales previas, ¿cuál sería la respuesta ahí? Las bridas y adherencias, ¿no es cierto? Ok, muy bien. La pregunta 2 dice, el síndrome de asa aferente es una complicación de una de las intervenciones siguientes: vagotomía y piloroplastia, gastrectomía tipo Billroth 1, gastrectomía tipo Billroth 2, gastrectomía total y esófago yeyonostomía en Iderux o vagotomía gástrica proximal. Billroth 2, ¿no es cierto? Muy bien, Billroth 2. Recuerden, el síndrome del asa aferente es una complicación de Billroth 2 porque es la única que tiene un asa aferente, ¿ok? La Billroth 1 es sacar el antro, ¿no? Parte del cuerpo del estómago y hacer una anastomosis, digamos, término-terminal con el duodeno. Ahí no hay asa aferente ni eferente. En cambio, en la Billroth 2 sacan el antro, hay veces parte del cuerpo, y van a llevar un asa yeyunal hacia el cuerpo del estómago. Entonces va a haber un asa aferente hacia el estómago y un asa eferente que sale del estómago. ¿Ok? El síndrome del asa aferente no es otra cosa que cuando se deja muy largo el asa aferente, el asa que va hacia el estómago, ¿no? Esta se puede llenar de contenido alimentario, distenderse e incluso, si es grave, puede llegar a producir ruptura o dehiscencia del muñón, ¿no? Del duodeno, de la estructura duodenal que han hecho. Entonces esto es peligroso, ¿no? El tratamiento es restringir las comidas, prokinéticos. Si no responde hay que entrar a reoperar y modificar o disminuir la longitud del asa, ¿no? Ese es el tratamiento. Muy bien. La otra complicación de repente típica o única de la Billroth 2, no se olviden, es el síndrome del dumping, ¿ya? Dumping se escribe, ¿no es cierto? El síndrome del dumping es otra complicación del Billroth 2, que puede ser mediato o inmediato. Muy bien. Entonces, el síndrome del asa aferente es una complicación de la cirugía de gastrectomía tipo Billroth 2. Muy bien. La siguiente dice, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es sonda rectal dirigida y enemas, plicatura del sigmoides, desvolvulación, resección y colostomía tipo Harman o transversostomía. ¿Cuál es? La resección y la colostomía tipo Harman, ¿no es cierto? Se saca el vólvulo de sigmoides necrosado y se hace una colostomía terminal, ¿ok? Esa es la colostomía tipo Harman. Si fuera no complicado, ¿cuál sería el tratamiento ahí? ¿Cuál? De las que están, ¿ah? De las que están ahí. Un vólvulo de sigmoides no complicado. Bueno, el tratamiento que usualmente debería usarse, que no está acá, es hacer una colonoscopía descompresiva, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. ¿Ok? Pero de los que están, ¿cuál elegirían? ¿Cuál se parece? La sonda rectal, pues, ¿no? La sonda rectal dirigida y enemas se puede usar para el tratamiento del vólvulo de sigmoides no complicado. No complicado significa que no tiene compromiso vascular el colon sigmoides, ¿ok? Está viable. No hay necrosis, no hay isquemia, ¿no? A eso se llama no complicado. En general, debe ser un vólvulo que no tiene un tiempo de evolución mayor de 6 horas, ¿ok? Mayor de 6 horas. Ahí uno puede estar más o menos seguro de que no está complicado. Entonces, en este caso, el tratamiento quirúrgico recomendable para el vólvulo de sigmoides complicado es lo mismo que le digan con eh, isquemia o necrosis, es la resección y la colostomía tipo Harman, ¿verdad? Muy bien. La siguiente dice, ante un cuadro de fiebre elevada en agujas, con escalofríos, ictericia intensa, salud y dolor en hipocondrio derecho, en un paciente colecistectomizado 6 meses antes, ¿en cuál de las siguientes posibilidades pensaría en primer lugar? Estenosis tumoral de la vía biliar,
coleocolitiasis residual con colangitis, lesión iatrógena de la vía biliar, colangitis esclerosante o una oditis. ¿En qué pensarían? La B, ¿no es cierto? Una coleocolitiasis residual con colangitis. Muy bien, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es colangitis? Exacto, ¿no es cierto? Porque tiene la triada de Charcot, ¿no? Que preguntan en el examen muy a menudo. ¿Cuál es la triada de Charcot? Muy bien, fiebre, pero la característica no es fiebre continua ni fiebre repentina, es fiebre en agujas, ¿no es cierto? De absceso, o fiebre y escalofríos. Ictericia y dolor, pues, ¿no? Dolor hipocondrio derecho. Muy bien. La siguiente pregunta, la 5, dice: el tumor de Klaskin se localiza en la ampolla de Vater, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos o en el colédoco. ¿Dónde está el tumor de Klaskin? Muy bien, en la confluencia de los conductos hepáticos. El tumor de Klaskin no es otra cosa que un colangiocarcinoma, ¿no? O un cáncer de vía biliar que se va a localizar acá, en la confluencia de los conductos hepáticos. A eso se llama tumor de Klaskin. ¿Okay? Un colangiocarcinoma que se ubica en esa zona. Muy bien. La 6 dice: entre los tumores malignos localizados en el hígado, ¿cuál es el de mayor frecuencia? Cáncer metastásico, carcinoma hepatocelular, cistoadenocarcinoma hepático, colangiocarcinoma o hepatoblastoma. ¿Cuál? La A, ¿no es cierto? El cáncer metastásico, ¿ok? De lejos, ¿no? Por mucho más porcentaje, el cáncer metastásico ocupa el primer lugar respecto al resto de los tumores, ¿ok? Cualquier tumor, especialmente, ojo acá, si es que es múltiple, se debe pensar en un cáncer metastásico, ¿no? Y buscar el origen primario del tumor, ¿ok? Cuando es un tumor único en el hígado, uno puede dar el chance, puede pensar que puede ser originario del órgano. Pero en general, si es múltiple, casi en el 100% de las veces, es un tumor metastásico. ¿Ok? Y es metastásico, pues es frecuente, ¿por qué? Porque casi todo el tubo digestivo que está dentro del abdomen drena al hígado por la vena porta, ¿no? Ese es el camino por el cual hacen metástasis hacia el hígado. Muy bien, las preguntas 7 dice: ¿en qué consiste la técnica quirúrgica denominada Whipple? Pancreatectomía total, pancreatectomía caudal, pancreatectomía cefálica, pancreatectomía regional o pancreatectomía subtotal. ¿A qué le llaman cirugía de Whipple? La cefálica, ¿no es cierto? La pancreatectomía cefálica. Su otro nombre es la duodeno-pancreatectomía, ¿no es cierto? Es sacar la cabeza del páncreas junto con el duodeno, en esencia eso. Se sacan otros órganos más como el colédoco, la vesícula biliar, ¿no? Pero en realidad el nombre es la duodeno-pancreatectomía, ¿no? Se usa cuando hay lesiones, ¿no? De carácter quirúrgico en la cabeza del páncreas o en el duodeno. Tumores periampulares, cáncer de cabeza de páncreas, ampulomas o pancreatitis crónica de la cabeza del páncreas, ¿no? Se puede usar esta técnica, ¿no? La cirugía de Whipple. Muy bien, la siguiente dice: la cifra mínima de hemoglobina que ofrece seguridad desde el punto de vista fisiológico para un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos es 4 gramos, 6 gramos por decilitro, 8 gramos por decilitro, 10 gramos por decilitro o 12 gramos por decilitro. Lo mismo que les dirían para entrar a sala de operaciones, un paciente debería tener un mínimo de hemoglobina de ¿cuánto? De 10, ¿no es cierto? De 10. Muy bien, de 10, esa es la respuesta, ¿no? Si les dijeran de plaquetas, ¿cuánto sería? 50.000, ¿no es cierto? 50.000 plaquetas mínimo es para que ustedes tengan un ingreso más o menos seguro para operar, ¿no? Menos de ese porcentaje o menos de ese conteo no deberían entrar a operar. Muy bien, si ustedes tienen una hemoglobina de 8, por ejemplo, ¿cuántas unidades deberían pasar para poder ingresar con cierta seguridad a sala de operaciones?
De 8 para llevarlo a 10, ¿cuántas unidades o cuántos paquetes globulares deberían pasarle al paciente? 2, ¿no es cierto? Recuerden que un paquete globular o una unidad de sangre sube en promedio un punto la hemoglobina, ¿no es cierto? O 3 puntos el hematocrito. Muy bien. La siguiente pregunta dice, la fiebre en el primer y el segundo día posoperatorio se debe principalmente a infección urinaria, infección pseudoperatoria, atelectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica posoperatoria. ¿Cuál es? La atelectasia, ¿no es cierto? La atelectasia. Muy bien, esa es la respuesta. No se confundan, por favor. En medicina interna en general les van a decir la atelectasia no produce fiebre, ¿no es cierto? Esa es una frase muy común que usan los internistas. Pero eso es en el otro tipo de atelectasia, ¿no? Producto de un espasmo bronquial, del asma, etcétera, ¿no? O un EPOC. Pero en la atelectasia posoperatoria sí, ¿no? La fiebre dentro de las primeras 24 horas especialmente es producida por una atelectasia. Muy bien. ¿Cuál es el mejor tratamiento de la atelectasia posoperatoria? La prevención. Si tienen un paciente con asma, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente que va a ser sometido a cirugía mayor cerca al diafragma, este paciente debe ser nebulizado, hacer ejercicio respiratorio, espirometría de incentivo para evitar la atelectasia. La deambulación precoz también mejora la atelectasia. Muy bien, la pregunta 10 dice, según la clasificación de herida operatoria, ¿cuál de las siguientes cirugías es una herida limpia contaminada? Mastectomía, drenaje de absceso subfrénico, apendicectomía por apendicitis aguda complicada, tiroidectomía o exploración de las vías biliares, ¿no? ¿Cuál es una herida limpia contaminada? Es la pregunta. ¿Cuál? A ver, vayamos. La mastectomía, ¿qué tipo de herida es? Limpia, ¿no es cierto? Limpia, han dicho varios por ahí limpia. ¿Por qué es limpia? Hay una condición por la cual uno dice que es limpia o es contaminada cuando es una cirugía electiva. ¿Ah? Porque no se abre mucosas. ¿Ok? Si se abre una mucosa, se considera una herida limpia contaminada. ¿Ok? La mastectomía, por ende, es una herida limpia. Un drenaje de absceso subfrénico, ¿qué cosa será? Una herida, ¿cuál? Contaminada, ¿no es cierto? Contaminada. Muy bien. La apendicectomía por apendicitis aguda complicada, ¿qué será? Contaminada también. ¿Por qué? En esos dos casos, en el B y el C, están haciendo el tratamiento quirúrgico de colecciones infectadas, de pus, ¿no? Cuando la herida está en contacto con pus, con colecciones infectadas, es una herida contaminada. La tiroidectomía, ¿qué tipo de herida será? Limpia, ¿no es cierto? No se abre mucosas, ¿ok? La exploración de vías biliares es una limpia contaminada, ¿ok? Es una herida limpia contaminada, muy bien. Esa es la respuesta. Ok. La pregunta 11 dice, ¿cuál es el origen más frecuente de la arteria cística? ¿No? La arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda, la arteria hepática común, el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior. ¿Okay? La arteria cística es la arteria que irriga la vesícula biliar, ¿no es cierto? Es la arteria que ustedes o los cirujanos clampan o clipan o coagulan cuando se hace una colecistectomía, sea abierta, sea laparoscópica, ¿no? Es el paso crítico en la colecistectomía. Entonces, ¿de dónde nace la arteria cística? En general, tiene variantes, ¿no? Pero el mayor porcentaje, más del 80%, ¿de dónde nace? Nace de una de las hepáticas. ¿Cuál hepática? La derecha, ¿no es cierto? En general es de la arteria hepática derecha. Muy bien. La siguiente, la pregunta 12, dice, en la pancreatitis crónica, que exige tratamiento quirúrgico por la intensidad del dolor, el deterioro general, hay un parámetro decisivo a la hora de elegir entre una técnica derivativa o una técnica de resección glandular. ¿Cuál es? El diámetro del conducto de Wilson y del colédoco,
el tamaño global del páncreas, la antigüedad de la enfermedad, la existencia de diabetes o el peso del paciente. ¿Cuál es? Antes, a ver, la pancreatitis crónica, en general el tratamiento es quirúrgico o es médico. Médico, ¿no es cierto? En general la pancreatitis, tanto aguda como crónica, el tratamiento es médico. Cuando no responde al tratamiento médico, recién podemos pensar en una cirugía, en el tratamiento quirúrgico. En ese caso, en la pancreatitis crónica, uno puede elegir entre dos opciones. Sacar la parte del páncreas que está enferma o hacer una cirugía de derivación. ¿Ok? Una cirugía derivativa o una cirugía de derivación consiste en que nosotros abrimos el páncreas y el conducto de Wilson vamos a anastomosarlo hacia un asa yeyunal o hacia el yeyuno. ¿Ok? En eso consiste la cirugía derivativa. Entonces, les están preguntando, para hacer ese tipo de cirugía, una derivación pancreático-yeyunal, ¿no es cierto? O sea, unir el conducto de Wilson, ¿no?, con un asa yeyunal. Para elegir entre esas dos, ¿cuál es el parámetro decisivo? ¿Qué es lo que les inclina a decir, hago resección o hago derivación? ¿Qué creen? Eso, ¿no es cierto? El diámetro del conducto de Wilson. ¿Ok? No se olviden, la pancreatitis crónica, cuando el tratamiento es quirúrgico, puede ser dos. Puede ser resección, sacar la parte enferma, o hacer una derivación. Y la cirugía más común que se usa de derivación es la cirugía de puesto. ¿Ok? Se hace una incisión longitudinal al páncreas, se llega al conducto de Wilson, ¿no?, que esté dilatado, ¿no?, y se hace la anastomosis. Hay un conducto de Wilson poco dilatado o no dilatado, hace imposible hacer esta anastomosis. Muy bien, la pregunta 13 dice: un paciente acude por cuadro de dolor intenso epigástrico de aparición brusca, acompañado de vómitos en los que solo consigue arrojar saliva, gran distensión abdominal alta e imposibilidad para pasar más allá del esófago distal con una sonda nasogástrica. ¿Cuál sería la principal sospecha diagnóstica? Perforación gástrica, estenosis pilórica aguda, vólvulo gástrico agudo, síndrome de Boerhaave o tricobezoar. ¿Cuál es? ¿Cuál? Vólvulo, ¿no es cierto? Vólvulo gástrico. ¿Cuál es el dato clave en lo que les dice? La sonda, ¿no es cierto? La sonda que no progresa más allá o no logra pasar al estómago, a pesar que pasa por el esófago bien, pero no llega a ingresar al estómago, es imposible ingresar al estómago, hay que sospechar de que estamos frente a un vólvulo gástrico. Es bastante raro encontrar un vólvulo gástrico, pero ese es el dato, digamos, cardinal. La perforación gástrica, ¿saben qué es? La estenosis pilórica aguda, el tricobezoar también, ¿no? Son cuerpos extraños, especialmente cabello. ¿Qué es el síndrome de Boerhaave? ¿Qué es? Muy bien. Ajá, es la ruptura esofágica, ¿no es cierto? La ruptura esofágica. ¿Por qué? Producto normalmente de vómitos intensos. Cuando hay vómitos muy intensos, persistentes, puede haber dos cosas, ¿no? Sangrado o ruptura de esófago. La ruptura del esófago se llama el síndrome de Boerhaave. ¿Y el sangrado? ¿Cómo se llama ese síndrome? Eso, ¿no? El síndrome de Mario-Rivas, ¿no es cierto? Que es un desgarro de la mucosa. Muy bien, ¿ah? Están muy bien. Bien, vamos a ver, la 14. Dice, tras una semana de ingreso por una pancreatitis aguda, a pesar del tratamiento médico sintomático, persiste la fiebre, la leucocitosis y la hiperamilasemia. Se aprecia a la palpación una masa abdominal localizada en el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Carcinoma de páncreas, flemón pancreático, pancreatitis crónica, plastrón secundario a perforación duodenal o un quiste hidatídico. ¿Qué sería? Es una pancreatitis aguda, ¿no es cierto?, que no responde al tratamiento, sigue con leucocitosis, sigue con hiperamilasemia y sigue la fiebre, ¿no? Y se palpa una masa ahí en el hipocondrio derecho. ¿Qué es? ¿Un carcinoma de páncreas será? No, no es cierto. ¿Pancreatitis crónica? Tampoco.
Quiste diatídico no tiene nada que ver, ¿verdad? Acá. Un plastrón secundario a perforación duodenal o un flemón pancreático. ¿Qué será? Un flemón pancreático, ¿no es cierto? Acumulación de pus alrededor del páncreas, ¿no? Especialmente en la cabeza, probablemente plastronado, ¿no? Por eso se palpa la masa. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta, la 15, dice. El tumor de Klaskin puede asociarse con los siguientes hechos, excepto uno, ¿no? Ictericia indolora, prurito, acolia, rectorragia o hepatomegalia. ¿A cuál no suele asociarse? A ver, la ictericia indolora, ¿habrá o no en el tumor de Klaskin? Sí, ¿no es cierto? Por obstrucción de la vía biliar. Prurito, también, ¿no? La ictericia intensa, ustedes saben que produce prurito. Muy bien. Acolia, también, ¿no? Por lo anterior, no pasa la bilis, las heces empiezan a salir de un color blanquecino, ¿no? Por falta del pigmento biliar, eso se llama acolia. Hepatomegalia puede haber, ¿por qué? Porque se obstruye la vía biliar, hay congestión hepática por la bilis, por la ictericia que presenta el paciente y eso produce una hepatomegalia, ¿no? Puede haber. Lo que no hay es rectorragia, ¿no es cierto? La rectorragia sí no es algo que se asocia al tumor de Klaskin. Muy bien. La siguiente pregunta, la 16, dice. Hombre de 70 años con antecedente de abuso de laxantes que presenta náuseas y dolor abdominal. A la exploración el abdomen está distendido y doloroso con percusión timpánica y ruidos metálicos. En la radiografía de abdomen se aprecia gran distensión del colon que se incurva produciendo una imagen en grano de café. El diagnóstico es el síndrome de Ogilvy, diverticulitis aguda, vólvulo de ciego, vólvulo de sigma o isquemia mesentérica. El vólvulo de simoides, ¿no es cierto? El vólvulo de simoides. La imagen en grano de café es típico del vólvulo de sigmoides, ¿okay? El síndrome de Ogilvy es la dilatación del ciego, ¿okay? Una dilatación anormal del ciego, con una paresia de este órgano, ¿no? En general ahí el tratamiento es médico, se debe dar proquinéticos o neostigmina en algunos casos para mejorar la contracción. Acá es un vólvulo del ciego. Muy bien. La siguiente dice, paciente colecistectomizada hace 6 años por colelitiasis. Desde hace 6 meses presenta dolor cólico en flanco derecho a temporadas. En la analítica hay valores de colestasis moderada. La ecografía abdominal sugiere coledocolitiasis. ¿Cuál entre las siguientes es la prueba indicada para realizar en primer lugar en este caso? Tomografía computada de abdomen con contraste endovenoso, colangiografía endovenosa, colangiografía retrógrada endoscópica, colangioresonancia magnética o colangiografía isotópica. ¿Cuál harían? La C, ¿no es cierto? La colangiografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué? ¿No? Porque en este caso, ¿no? Ustedes ya tienen una imagen, un estudio por imágenes que les está dando la sospecha grande de una coledocolitiasis, que es la ecografía abdominal. Si este paciente no tuviera nada, ¿no? En la ecografía estaría normal, ¿no? O solamente dilatación de vía biliar sin la presencia del probable cálculo, se podría pensar en una colangioresonancia para hacer el diagnóstico. Este paciente ya tiene diagnóstico, ¿no es cierto? Una coledocolitiasis, perdón. Entonces, el tratamiento es la colangiografía, o lo que se debe hacer es la colangiografía retrógrada endoscópica, para hacer el diagnóstico definitivo y para plantear el tratamiento, ¿no es cierto? Se pueden sacar cálculos a través de la colangiografía retrógrada endoscópica. Antes había incluso, digamos, el reparo de que los cálculos más de 2 centímetros no se podían sacar por esta vía, ¿ok? Actualmente se puede hacer o se pueden triturar los cálculos por vía endoscópica y sacarlos por pedazos, así midan más de 2 centímetros. Entonces, de todas maneras, este es el examen de elección, ¿ya? Muy bien, la 18. Ingresa a la guardia, dice un paciente con trauma cráneoencefálico puro. Refieren pérdida de conocimiento, pero actualmente se encuentra con deterioro del sensorio, hemiparesia derecha y midriasis izquierda. Usted decide solicitar TAC cerebral y luego, según la patología, intubar y ventilar.
Asegurar la vía aérea y realizar una angiografía. Asegurar la vía aérea, control de sangrado y solicita un TAC sospechando de lesión neuroquirúrgica. Asegura la vía aérea y solicita una resonancia magnética nuclear sospechando una lesión neuroquirúrgica o cualquiera de las anteriores. TEC puro. TEC puro es solamente trauma cráneoencefálico sin ninguna otra lesión, ¿no es cierto? Eso significa un TEC puro. Muy bien. ¿Qué harían en este paciente? Para empezar, ¿qué creen que tiene? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? Tiene un trauma craneoencefálico y tiene deterioro del sensorio, hemiparesia derecha, midriasis y hubo pérdida de la conciencia al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo este señor? Está focalizando, ¿no es cierto? Está focalizando, ¿por qué? Probablemente se está herniando, ¿no? Hay algo, una lesión expansiva dentro del cráneo que está provocando efecto de masa y está produciendo una hernia, ¿no? A nivel del tentorio, de la tienda. Entonces, normalmente eso es premortem, ¿no? ¿Qué harían ahí en ese caso? ¿Qué es lo primero que deben hacer frente a un paciente politraumatizado o con un trauma severo? Asegurar la vía aérea, ¿no es cierto? Es lo primero que se debe hacer. Muy bien. Asegurar la vía aérea. Muy bien. Tienen la B, la C y la D, ¿no? ¿Qué harían después de asegurar la vía aérea? Una angiografía harían. Es el examen de elección, una angiografía. Una resonancia magnética. O harían un control de sangrado, obviamente debe tener algunas heridas por ahí, y solicitar una TAG, ¿no es cierto? Sospechando de lesión neuroquirúrgica. Eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer. Es la C, ¿no? Asegurar la vía aérea, control del sangrado y solicitar una tomografía axial computada sospechando de una lesión neuroquirúrgica, ¿no? O una tomografía helicoidal multicorte, pues ahora que está de moda. Muy bien. La 19 dice, ¿no? En un paciente con colitis ulcerosa de 12 años de evolución, las biopsias seriadas demostraron la presencia de displasia grave en las muestras del área sigmoidea. ¿Qué actitud recomendaría? Resección del sigma, colectomía total, nueva toma de biopsias en 3 meses y resección de la lesión en caso de confirmarse, ecoendoscopía para evaluar la invasión de la pared intestinal o quimioterapia con 5-fluoruracilo y reevaluación en 6 meses. ¿Qué debería hacerse ahí? Bien, es un paciente con colitis ulcerosa de larga evolución, 12 años, ¿no? Que le hacen biopsias. ¿Por qué le hacen biopsias? Todos los pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que tienen más de 10 años de evolución, tienen predisposición a hacer cáncer, ¿ok? Por eso le hacen biopsias. Le hacen la biopsia y demuestran que hay displasia grave, ¿no? En la parte del sigmoides, en el área de sigmoides. ¿Qué cosa deben hacer con esta paciente? Resección del sigma, colectomía total, tomar nueva muestra de biopsias, hacer una ecografía endoscópica o dar quimioterapia de frente. ¿Qué harían? A ver, ¿darían quimioterapia de frente? No, no es cierto, ¿no? No se debe hacer eso. Nueva toma de biopsia en 3 meses y resección de la lesión en caso de confirmarse. ¿La harían o no? No, ¿qué van a confirmar si la patología es el examen, digamos, que les demuestra, ¿no? La enfermedad, ¿no? Más que la patología no hay otro examen confirmatorio, ¿no? Muy bien. Ecoendoscopía para evaluar la invasión de la pared intestinal se podría hacer si es que uno ya sospecha de un cáncer, ¿no es cierto? Un cáncer in situ, para evaluar, especialmente en el recto se usa esto, ¿no? Les queda dos: resección del sigma, sacar el sigmoides, que está afectado por la displasia grave, o hacer una colectomía total. ¿Qué harían? ¿Qué deberían hacer? Equivóquense ahora, no en el examen, díganlo nomás. ¿Qué harían? ¿Qué les parece a ustedes que se debería hacer? La resección del sigma. ¿Alguna otra opinión? La resección de... Ustedes sacan el sigma, van a evitar que esa zona se malignice,
¿no? Porque ahí está la zona de displasia. Pero la colitis ulcerosa, en general, es una pancolitis, ¿no? Es una inflamación de todo el colon. Entonces, si ustedes tienen displasia severa o grave en el área del sigmoides, nada les dice que tengan displasia severa o grave en otras áreas del colon, porque es una pancolitis. Entonces, lo que hay que sacar ahí, o hay que hacer, es una colectomía total. ¿Ok? Una colectomía total. Muy bien. Si es una displasia leve y no progresa, se puede hacer seguimiento posterior, ¿no? Si es leve. Pero acá habla de displasia severa. La displasia severa es un paso previo al cáncer. Entonces es mejor hacer ahí la resección, ¿no? La 20 dice, al leer el resultado de una ecografía abdominal que usted ordenó por infecciones urinarias de repetición, comprueba que la mujer de 67 años que tiene sentada en su consulta tiene cálculos en la vesícula biliar con otros, debe ser sin otros hallazgos significativos. La paciente niega haber presentado cólicos o ninguna otra complicación relacionada con la colelitiasis. Su única queja digestiva es la distensión abdominal postprandial. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le daría usted? La distensión postprandial indica que debe ser sometida a una colecistectomía de urgencia. No está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis asintomática. Debe ser sometida a una colecistectomía abierta y no laparoscópica para prevenir un cáncer de vesícula. La colecistectomía profiláctica está indicada por tratarse de una mujer. ¿Qué le dirían a la paciente? En síntesis, es una paciente anciana que viene porque tiene infecciones urinarias. Le piden una ecografía de control y le encuentran cálculos, ¿no es cierto? ¿Qué le dicen? Eso les va a pasar, ¿no? Les habrá pasado también. ¿Qué se hace en esos casos? Lo pasan al cirujano para que él decida. No, no es cierto. Ustedes tienen que decirle. ¿Qué le dicen? A ver, la distensión postprandial indica que debe ser sometida a una colecistectomía de urgencia. No, no es cierto, nunca, ¿no? Nunca. Muy bien. A ver, debe ser sometida a una colecistectomía abierta y no laparoscópica para prevenir un cáncer de vesícula. No, no es cierto, ¿no? No tiene ningún signo que nos diga que podría tener un cáncer de vesícula. ¿Ok? Bien, nos quedaría la colecistectomía profiláctica, está indicada por tratarse de una mujer, ¿no? Tampoco, ¿no? Si fuera varón, tampoco. O sea, el sexo no tiene que ver, o el género no tiene que ver en la indicación quirúrgica. Entonces, la E debe someterse a una esfinterotomía endoscópica para prevenir una coleocolitiasis, ¿no? Tampoco, ¿no? No está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis asintomática, ¿ok? Asintomática. Los cálculos en pacientes que no tienen síntomas no son tributarios de cirugía, ojo, ya no necesariamente deben ser operados, ¿no? La litiasis vesicular que produce síntomas, sintomática, esos pacientes sí deben ser intervenidos, debe sacársele la vesícula, pero la prevalencia de litiasis vesicular llega al 25%, en algunos casos hasta el 30%, depende del área geográfica. Entonces, no está indicado sacar a todo paciente que tiene cálculos en la vesícula, realizarle la colecistectomía, ¿ok? Hay una tendencia en sacar a todo paciente que tiene cálculo en la vesícula, sea sintomático o no, pero eso no está probado hasta ahora, ¿ok? Lo que está demostrado y probado es que no está indicado si es que no tiene síntomas. Si es un hallazgo, puede quedar ahí. Sí, sí hay. Claro, no sé si hay una pregunta, pero te la adelanto. Mira, una colecistitis, ¿no? Sería el caso, ¿no? Si ustedes tienen un cálculo en la vesícula, los cálculos vesiculares pueden tener dos caminos. Producir cólicos solamente. Los cólicos no es otra cosa que el espasmo de la vesícula peleando contra el cálculo por la obstrucción de la salida de la bilis. Le ponen un antiespasmódico y calma, ¿no? Eso es un cólico.
cuando se inflama la vesícula, el antiespasmódico ya no va a calmar el dolor. Va a haber dolor constante en el hipocondrio derecho, ¿no? Esa es la, digamos, la definición mínima de una colecistitis. Entonces, al tener eso, en general se le hace los exámenes laboratorios, se le hace una ecografía y se le hace la historia clínica. ¿Qué cosa nos dice a nosotros que este paciente debe ser operado? Uno, su evolución. Si a pesar del tratamiento antibiótico, antiinflamatorio que se le da, no responde, debe ser operado. Se le debe dar 48 o 72 horas máximo, y si no responde, se debe operar. Uno. Dos, si tiene antecedentes de enfermedades que pueden ponerlo en riesgo, ¿no? Inmunosupresión, ¿no? Si toma corticoides, si es un paciente que tiene una neoplasia, si es que es un diabético mal controlado, ese paciente debe ser operado de forma urgente. Y tres, si es que tiene signos inminentes de perforación, ¿no? Signos inminentes de perforación, ¿qué son? Peritonismo, en el área del hipocondrio derecho, o sea, la clínica, y dos, la ecografía, ¿no? Una ecografía que te muestra una pared engrosada con algunas lesiones o algunas disrupciones, ¿no? Que no es continua, líquido alrededor de la vesícula, ese paciente debería ser sometido a operación. Pero para resumir, el paciente que no responde al tratamiento médico o que tiene algún antecedente de enfermedad que puede hacer que se agrave la colecistitis, ese debe ser operado de emergencia, ¿no? En general, el resto del tratamiento siempre responde al tratamiento médico. Muy bien.